Buenas tardes, señora Carla Ortiz. A continuación voy a presentar lo que es la representación de la Catedral Metropolitana. En el capítulo 2, todo lo que es criterios de remodelación y representación del Valle de México. Se nos habla de una Verónica Castro. En la primera parte, lo que vendría a ser una pequeña introducción, es sobre los criterios de remodelación y representación en el Valle de México. Como se sabe, en todo lo que es el Valle de México hubo ciertos problemas, más que todo por el tipo de fallo que hubo, ya que se estuvo sentando a los años. Con el fin de 1965 hubo como una pequeña recesión, ya que con esto se dio cuenta de que varias construcciones habían fallado. Y base del fallo eran las cimentaciones, para lo cual en este tema se tiene que revisar solo que los criterios para establecer la actividad estructural, y así definir una inestabilidad y así verificar cuando una estructura requiere ser nivelada o cimentada. Y además las generaciones pueden trabajar como manera de soporte, ya que toda la carga de la estructura llega a la cimentación. Viendo lo que es la evaluación de las cimentaciones, ahí podemos dividirlos en 4 grupos de lo que se dice de los tipos de fallos. Pero dando un pequeño concepto sobre esta evaluación, se debe tener en cuenta que para realizar este tipo de evaluación tiene que haber un profesional responsable, el cual tiene que tener un buen juicio para tomar decisiones y un buen criterio para esto. Y además tiene que contar con los conocimientos adecuados. En la primera falla se falla en mecánica de suelo, lo cual se debe más que todo a los ensayos, ya que por mucho desconocimiento de ensayos o poca información que se tiene de la misma zona, eh, eh, se puede decir los profesionales poco capacitados para realizar este tipo de trabajo. Después tenemos lo que son fallas estructural. Estas fallas las podemos dividir en 2 grupos, que son superestructurales y subestructurales. Los superestructurales se trata más que todo sobre el desconocimiento de la magnitud y la magnitud de las cargas que se transmiten. Y subestructurales es sobre el mal análisis sobre los momentos y las fuerzas. Después en fallas en proceso constructivo tenemos respecto a las excavaciones, el método de bombeo impropio, construcciones defectuosas y control de construcción. En excavaciones es lo que es el bombeo excesivo, ya que puede afectar todo lo que son las construcciones vecinas. El método de bombeo impropio se define más que todo por la modificación de los suelos y las fallas. En construcciones defectuosas embarca lo que es el profesional no capacitado, un mal diseño o un mal proceso constructivo. En lo que es control de construcción, se ve lo que es la asesoría, el control y supervisión de mecánica de suelo, lo que es asesoría y control de edificación. Lo que es en renivelación, tenemos lo que es renivelación por lastre. En renivelación es otro punto a tratar. Renivelación por lastre se trata de esto de salir así que se le puede colocar una sobrecarga. El lugar donde se coloca eso tiene que ser losa o se puede ser cajones, una losa de cimentación. Se sobrecarga con agua o puede ser arena y con la finalidad de forzar el desplazamiento vertical. Después de la colocación de esto se monitorea con ayuda del topógrafo para ver lo que son los desplazamientos. Después tenemos lo que es la remodelación y lo que se dice el método de excavación. Esto trata más que todo de nivelar las estructuras con beneficio de algunos niveles. Se realizan lo que son perforaciones y excavaciones inclinadas, también puede ser horizontales. Y a través de eso se trata de extraer material y después tratar de reemplazarlo con un material que tenga la misma resistencia. Y además, acá la presencia de asentamientos inteligentes puede darse por presencia de arcillas, presión del agua en el suelo y otras. En el mejoramiento por medio de inyección, este es uno de los últimos mecanismos que se está usando, ya que se puede utilizar lechadas de cemento de las cuales suelen reforzarse de manera temporal. Este al momento de que agarra una compacidad. Además, es una manera de cimentar. Cuando estoy ejecutando más que todo lo que es la excavación de fotos.
Y además se utiliza normalmente en lo que son rellenos de huecos, en lo que es tipo de suelos de arena, suelos granulares, etcétera. Y además como se puede llevar a cabo en arena, suelos granulares, tiene más que todo ayuda como un muro consolidado bajo la cimentación. Y se suele inyectar al nivel terreno más que todo para que haga uniformidad en lo que es el nivel. Acá tenemos algunas imágenes. Una vendría a ser lo que es el mejoramiento por medio de inyección química. Aquí tenemos una vez que nos puede mostrar cómo es este proceso, donde se muestra y lo que es la masa de suelo consolidado. Después tenemos otra gráfica donde muestra lo que es el tamaño de agregado para mejoramiento de suelo. Siguiendo esto tenemos lo que es la renivelación a base de pilotos de control, tipo viscosa, creados por el ingeniero Manuel González Flores. Como medio de cimentar los edificios que tienen sucesivos asentamientos, se usa este método más que todo para apoyar el piloto. De una igual manera, los pilotos se tienen que estar apoyados en los pilotes restantes y puntos. Y además, reciben la carga de todo lo que es el edificio, sino que el piloto atraviesa la losa de fondo para ser cargado a través del sistema de control. Después tenemos lo que es características del sistema. Para esto se usa normalmente para estas características la carga que se usa es de 2.5 toneladas. Más que todo que es comprimido, las celdas llegan a un límite elástico y además los tubos pueden seguir deformando y además se logra un descenso uniforme, que es lo que al final se quiere. Al descender igual la estructura se desplaza la arcilla y además se quiere desarrollando un poco más de resistencia. Después tenemos lo que es capacidad de carga por punto. Acá lo podemos determinar en dos casos, en suelos cohesivos y suelos friccionantes. Ahí tenemos las correspondientes fórmulas para suelos cohesivos. También tenemos lo que es para suelos friccionantes y ahí es de dónde sale cada uno. Es AP, la área transversal de la pila del pilote, PB es la presión vertical total debido al peso del suelo, y PB es la presión vertical efectiva, PU la cohesión de una pared determinada, y MC es coeficiente de capacidad de carga. En caso de que se halle, en caso de que se haya un estrato blando en la capa de polipilotes, se puede verificar si H es el resistente o es suficiente a comparación del ancho y diámetro de B. Después se usa la fórmula que a continuación se muestra, siguiendo los parámetros ahí señalados. Después tenemos lo que es la condición estática. Para este tipo de condición, más que todo involucra la carga viva, la carga misma de estructura, lo que es el peso disminuido de la excavación, de la losa y también la carga producida. Aquí tenemos nos muestra ahí la fórmula. Después tenemos la condición sísmica. A esto ya actúa como se dice, lo dice es acción del sismo ya que se incrementa una carga vertical y cargas y estas cargas verticales alteran así las cargas estáticas. Ahí tenemos lo que es una gráfica, lo que es condición estática, lo que es en pilotos de punto, de fricción y de control. Ahí podemos ver cómo se actúa en cada uno. Después tenemos lo que la gráfica de lo que es una condición sísmica, que ahí actúan las fuerzas ya verticales y tenemos en la cosa de piloto de punto, de fricción y de control. Y también es parte de los momentos. En lo que es una retroalimentación, vamos a ver una pequeña introducción. Previo a que se realice una actividad de una investigación hacia el subsuelo, se tiene que llevar la interpretación del dato. Esta integración debe ser hecha por un profesional o alguien con experiencia. Más que todo nos sirve para hallar y determinar la capacidad de carga que necesitamos. En la elección de la retroalimentación hay presencia de daños, depende bastante de los daños. Y estos daños se pueden clasificar en dos, los que son profundos y los que son superficiales. Las superficies tenemos lo que es la corrosión del suelo, la presencia de materia orgánica, raíces árboles, rellenos, grietas. En profundos tenemos la presencia de cavernas, estratos combustibles. Aquí tenemos la gráfica donde sale superficiales y profundos. En profundos, ya que el estrato bastante está a mayor distancia, se puede colocar lo que es un sistema de pilotaje. Y en superficiales se incrementaría la capa de regimentación.
Continuando esto, seguimos lo que es la regimentación en excavaciones. Si una estructura que se va a regimentar se encuentra cerca de una zona de excavación, se pueden usar lo que son los soportes de acero. Estos son insertados por lo que son los orificios de la estructura. Y ya que todo tiene la función de transferir lo que son las cargas a la cabeza de los pilotos. Y estos elementos estructurales se tienen que diseñar para más que todo para absorber las cargas. Aquí tenemos la gráfica, pero en este punto estamos en materiales con elementos metálicos y elementos híbridos, que es la combinación. Después tenemos lo que son la regimentación de zapatas corridas. Para este tipo de regimentación se puede formar lo que es una franja de cimentación, más que todo que consiste en excavar las zanjas debajo de lo que es la cimentación existente. Se puede rellenar con lo que es concreto ciclope. Y a partir de esto se le va se tiene que regimentar con esto y normalmente se dice que se puede sobrepasar de 5 a 10 centímetros, ya que esto ayuda a su adherencia. Y además se tiene que asegurar lo que es, tiene que haber un uniforme y, y con ayuda de eso, para que haya esto, y no haya ningún hueco por ahí, se puede echar lo que es grus o uso nivelante. Después tenemos lo que es regimentación con pilas. Esto es recomendable más que todo en lo que son excavaciones profundas en suelos difíciles. En suelos difíciles queremos tratar de diseñar lo que son con recarga de agua para que sea relleno. Formas de colocación de vigas. Hemos puesto lo que son tres pasos. Uno puede ser apoyando los muros y de los vigas de soporte, otro puede ser colocando los dados de concreto debajo de las zapatas y otro es habilitando cables mechados desde la ronda de cimentación. Es digamos una gráfica de lo que es la regimentación de muros apoyados en pilotes. Tenemos una gráfica de las largueras de los muros. Cada uno es todo lo que es la regimentación de los pilotes. Después tenemos lo que es el sistema Panzer. Este sistema es la cimentación de pilas. ¿Cómo se hace? Se trata de sacar los ladrillos que son en la base de los muros y acá se coloca una viga. Esa viga se utiliza más que todo la cimentación y así poco a poco se va realizando la excavación y se van colocando unas filas, estas filas individuales. Y así esta viga su finalización es que transfiere las cargas a las filas. Se emplea más que todo para cimentar lo que son muros que soportan las fuertes cargas. Después tenemos lo que son la cimentación con pelotas. Para eso es conveniente si el estrato es resistente y está a gran profundidad. Y además es difícil realizar una excavación profunda. Los números y grupos pilotes se dan según la carga que deben soportar. Hay que tener en cuenta que si los pilotes en los grupos están separados en su mayor, más que todo. Para regimentar los pilotes puede ser regimentación de muros, regimentación de columnas y además si no se puede usar los pilotes se puede instalar lo que es el sistema cantilever. Es lo que es la regimentación de pilotos, lo que tenemos en las gráficas para una zapata corrida, para lo que es las columnas y ahí tenemos la gráfica de lo que es el sistema cantilever en pilotos. Ahora hablaremos de este sistema. Vigas en cantilever. Se pueden indicar más que todos estos pilotes en una forma alternada a lo largo de la viga. Esto nos ayuda a que no haya mucha excentricidad y inclinación. Estas vigas, como se ve en la gráfica de transmisión de esfuerzos, forman entre las vigas, entre los ejes de la viga, un momento fraccionante en forma de triángulo. Y el diseño se considera una carga triangular y esta carga triangular va distribuida a cada viga, así como se ve en la figura. Después tenemos lo que es estabilización por congelamiento. Para este tipo de estabilización se inyecta aire comprimido a bajas temperaturas, lo cual ayuda a que el suelo se llegue a congelar, a compactar, lo que así va a evitar que los aislamientos haya futuro. Desventajas de esto puede ser que no hay personal capacitado para el manejo del aire comprimido y tal vez se tiene que hacer cada cierto tiempo un mantenimiento referente a eso. Además, eso son normalmente esto para cuando hay aguas acuíferos, hay aguas subterráneas y se hace difícil trabajar con ellos, se hace este tipo de métodos. Eso sería todo. Gracias.